qué fuerte está esto. Bueno, me siento muy honrado de estar hoy aquí también. Cuando me invitó el vuestro pastor, la semana pasada estuvimos en Asturias, la otra semana era el congreso de FADE, y digo, me van a echar de la iglesia de Córdoba, tantas semanas fuera, ¿no? Pero era tan relevante un 50 aniversario en la iglesia de Jerez. Una iglesia querida, una iglesia también admirada, una iglesia donde de alguna forma, no 50 años, pero también he sido testigo de lo que el Señor ha hecho en vosotros a lo largo de este tiempo, y que realmente veo tantas caras conocidas, amigas, de muchos años, muchas caras desconocidas, que eso también es muy bueno, ¿no? Ver también el crecimiento, el avance de la obra del Señor, y es para mí un privilegio. Decía Agustín, que se siente muy honrado, igual que también, no solamente os felicito por los 50 años, os felicito porque es importante que una iglesia sepa estar agradecida con el pasado, pero comprometida con el presente y enfocadas en el futuro. Es muy importante entender los tiempos del Señor, y de alguna forma, cuando se desarrolla un tiempo tan contundente como 50 años, es un tiempo también de introspección, de mirada hacia atrás, y también a la vez de escuchar la voz profética del Señor para el nuevo tiempo, ¿no? Tengo también unos cuantos años en el ministerio. Empecé en el pastorado en el año 91, junto con mi esposa María Luisa. Tenemos 2 hijos, tengo ya una nieta, esperando otros nietos. Estos son galones especiales, ¿no? Son otros niveles, y la verdad que es una bendición ver cómo en el tiempo la fidelidad del Señor. Y en todo este tiempo, para mí ha sido importante un versículo bíblico, y no es la predicación, es que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Era gente, no eran profetas, era gente que sabía entender cuándo acababa una etapa y cuándo empezaba otra etapa. Y eso era sabiduría. Y yo le dije, Señor, quiero ser entendido en los tiempos. Otro pastor comentaba también lo que fue para mí personalmente una transición en cuanto a servicio, porque al final servimos al Señor, donde el Señor nos ponga en diferentes áreas. Yo tengo muy claro también lo que yo represento dentro de la FEREDE, y es precisamente el cariño que se le tiene a la familia denominacional a la que pertenecemos, porque nuestra Asamblea de Dios es una familia enfocada en el reino, y aun cuando estamos comprometidos con lo que es nuestra labor, realmente se puede proyectar de muchas formas, pero todo el mundo tiene bien claro que el crecimiento, el desarrollo de la Asamblea de Dios es por una gracia especial de Dios. Amén. Que Dios ha levantado hombres y mujeres a lo largo de todo el país, queridos, que han aportado a la obra del Señor. Estamos despidiendo también ahora a Jesús Jaramés, que ahora se jubila como director del seminario. Estamos todavía en esa transición costosa y difícil. Hombres y mujeres que han aportado tanto a la obra del Señor, que realmente es muy valioso. Y por eso yo tengo bien claro que represento a una familia denominacional. Me honro el ser pentecostal. Creo que nuestra identidad personal, ministerial, eclesial, en ningún momento es una cuestión de vergüenza. No hay que negociar lo que somos para poder también desarrollar la unidad. Al revés, es precisamente importante definición de lo que uno es, dónde está parado para que no haya espacio muerto, y desde ahí es posible la unidad. Ayer estábamos celebrando en Córdoba los cultos unidos, precisamente, y es precioso. Cada año ya son 44 años en lo que se ha ido desarrollando esos cultos unidos, y realmente es precioso la unidad. Hay que trabajar por esa unidad permanentemente, ¿no? Desde lo que somos, desde lo que Dios nos ha dado, y además también contribuyendo y aportando lo que hay. Y Jerez, la iglesia de Jerez, ha aportado mucho a la obra del Señor. Efectivamente, yo recuerdo, me comentaba vuestro pastor, si conocía la historia desde aquel tiempo que hubo un mover tan especial de Dios aquí en esta ciudad. Las campañas evangelísticas que se desarrollaban. Nuestro hermano Carlos Anacondia, ¿cuántos tuvieron en esas campañas? A ver, que levante la mano, unos cuantos, ¿verdad? Y realmente ver lo que ocurrió en aquel tiempo. Mi querido amigo Juan Carlos Escobar también, como un tiempo de una visitación tan extraordinaria, tan extraordinaria. Y esta fidelidad de la iglesia a lo largo de los años, este enfoque también en mirar hacia adelante, creo que es parte de lo que Dios tiene que también con nosotros. Y quiero compartir una palabra que compartí en su momento con mi iglesia, ¿vale? Así que, si hay alguna espinita, recíbela de parte del Señor con cariño. No es una cuestión, pero quiero también, yo oraba, Señor, dame una palabra profética también para la iglesia de Jerez en esta mañana. Y cuando compartí este pasaje,
no era consciente en ese momento que precisamente uno de los versículos que voy a sustentar la palabra era el que se ha compartido ahora en el Congreso de FADE, que era en el lema Momentum, esa cuestión de impulso, de cuestión de momento especial, se desarrollaba Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14. Y quiero que lo veamos, no sé si se puede poner en media, ¿lo tenéis por favor? Si lo veis colocando también la primera diapositiva, la portada. Y el versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba en ese momento en la prisión, no estaba en un momento álgido, no estábamos en un momento donde humanamente estaban todas las cosas saliendo bien, estaba en un momento de dificultad, de aflicción, de complejidad. Y sin embargo, en esta epístola de Filipenses decía cosas tan bonitas como: hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Era un hombre que no se sustentaba su vida espiritual en base a las circunstancias o a lo que él veía de manera natural, a esos nubarrones que de alguna forma he podido ver también como el Señor ha ido aportando a lo largo del culto este tipo de palabra que me ha afirmado en la palabra que quiero compartir. Pablo no se afirmaba en sus circunstancias, se afirmaba en una visión. Y es importante que podamos entender la relevancia de una visión a nivel personal y a nivel de iglesia. Llevo también, como decía anteriormente, pastoreando un buen tiempo. Nuestra iglesia también cumplió 41 años, ahora recientemente en junio cumplimos ya 42, tenemos también una trayectoria. Y qué importante es que cualquier institución, cualquier iglesia, cualquier ministerio, tengamos la capacidad de renovar la visión para enfocarnos en lo que el Señor tiene permanentemente por delante. Porque si no, estaremos añorando continuamente el pasado, y por bueno que fuese el pasado, nos impide lo mejor que el Señor tiene para nuestra vida. Yo recuerdo a mi padre que cuando, antes de fallecer, él, pues como suele ocurrir, cansancio de la vista, y entonces empezó a perder visión. Y al perder visión, pues se encerraba en la casa porque los movimientos eran torpes, había temor de que se pudiera caer, era como una dificultad de poder desarrollar una vida normal. Si no hay visión, entonces de alguna forma nos pasa también como pasa de forma natural. Él luego fue operado de cataratas y bueno, parecía que le habían quitado 30 años, ¿no? Salía a la calle con su gafas de sol, era como otra persona nueva porque había recobrado la visión, y esa visión le impulsaba al gozo y a la alegría de vivir. Y realmente la visión es tan importante que el mismo Jesús, cuando estaba con sus discípulos, asoció falta de visión a corazón endurecido. ¿Recordáis aquel pasaje en el que Jesús multiplicó los panes y los peces y hubo un milagro impresionante donde de repente, donde no había nada, el Señor multiplicó, dio de comer a miles de personas, y poco tiempo después los discípulos, ante un momento en el que no se habían llevado el bocadillo o que le faltaba la comida, empiezan a quejarse, y Jesús dice: pero ¿cómo es posible? ¿No entendéis? ¿No veis? Teniendo ojos no veis, ni teniendo oídos oís. ¿Aún tenéis el corazón endurecido? En Marcos 4. Y la realidad es que esa cuestión de asociación de falta de visión al corazón endurecido me golpeó. Porque uno puede estar creyendo que está haciendo lo mejor, pero sin visión, la visión de Dios para el tiempo del momento actual, podemos estar desenfocados y de alguna manera desarrollando aspectos, criterios y formas que nos apartan de la gloria, de la bendición y de lo que Dios tiene por delante para nosotros. Y esta cuestión me llevó también a Sansón. ¿Recordáis? Este juez que de alguna manera es relevante en la historia de Israel. Algunos historiadores y teólogos comentan que esto fue como una especie como de copia de la cultura judía de aquellos grandes dioses de la mitología griega, ¿no? De esos hijos de dioses que tenían fortaleza, que tenían poderes especiales. Pero no, es para nosotros obviamente lo que creemos en la veracidad de la palabra de Dios. Es realmente un hombre que Dios levantó y que tenía un poder especial. Sansón significa hijos o hijo del sol, o un pequeño sol.
Sansón era un hombre que estaba llamado a brillar. Un hombre que estaba llamado a ser alguien importante en su entorno. Y es interesante que Sansón, en el capítulo 13 de Jueces, versículo 5, cuando nace un hijo esperado porque no tenían hijo, Manoah empieza a orar y el ángel le anuncia su nacimiento. El ángel le dice a Manoah, el padre de Sansón, y él, Sansón, comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es decir, ¿cuál era el propósito del nacimiento de Sansón? Salvar a Israel, proteger a Israel. Había un propósito en su vida. En la medida en la que Sansón cumpliera el propósito de Dios, estaba enfocado en la voluntad del Señor. Entonces Sansón empieza a crecer. Y me imagino que de jovencito su musculatura se le subió la adrenalina y se le subió también otras muchas cosas que de alguna manera hizo que él se pudiera empezar a desenfocar. Y es interesante, en Jueces capítulo 14, versículo 1, si lo puede poner por favor, dice, descendió Sansón a Timnat. En varias ocasiones, en el libro de Jueces y particularmente con Sansón, utiliza esta expresión descendió. Es decir, es como que la palabra está anunciando que hay un descenso geográfico, orográfico, pero a la vez también está anticipando que hay un descenso espiritual, que hay un propósito de Dios en su vida, pero él empieza a desenfocarse. Y en esta ciudad, Timnat, que era una ciudad de los filisteos, es decir, él estaba llamado a proteger a Israel de los filisteos. Y ahora se mete en territorio enemigo. Se incursiona en el lugar que no le corresponde y empieza a fijarse, dice también este versículo, y vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Que un joven se enamore, es normal, ¿no? Lo normal sería que no se enamorase. Pero que se enamore de una mujer que no era el pueblo de Dios, a su padre Manoah le empezó a preocupar. Dice el versículo 3, tómame. Manoah empieza a intentar convencer a Sansón de que no la coja, pero sin embargo él argumenta y le dice al padre, tome esta por mujer porque ella me agrada. Otra versión dice, me agrada a los ojos. Es decir, le entró por la vista. Permitidme no solamente enfocarme en el ámbito sensual que entra por los sentidos, no solamente me estoy enfocando ahora en la cuestión sexual que de alguna manera llamó la atención a Sansón, sino todo aquello que puede ser bueno entra por nuestro sentido y alimenta nuestra vista y empieza a desenfocarnos, empieza a apartar la mirada de lo que es el propósito para el cual fuimos hechos y levantados. Posteriormente Sansón también ya nos manifiesta en el capítulo 16 que fue Sansón a Gaza, ese territorio que ahora por desgracia está tan en moda en los informativos, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Si empezó el descenso anteriormente, ahora de alguna manera se evidencia el batacazo espiritual de Sansón. Ahora pagaba por tener relaciones sexuales. Ahora de alguna manera su lujuria se desarrollaba a un punto que no le importaba también que fuese con una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y en este sentido evidencia ese descenso de Sansón, un hombre llamado por Dios para brillar, un hombre con capacidades, un hombre con dones, un hombre con fortaleza, un hombre que realmente fue levantado con un propósito, ahora por su desenfoque en su visión, está ahora en un nivel espiritual por los suelos. Y es interesante que Sansón gobernó sobre Israel durante, no recuerdo si 17 o 20 años, fue un periodo de tiempo largo, pero la tristeza es que se le recuerda por este desenfoque. Y lo que ocurre al final del tiempo es que Sansón, conocemos toda la historia, ¿verdad? Dalila empieza también como a intentar engañarle y a saber cuál era el origen de su fuerza. Primero Sansón le engaña, la segunda vez le engaña y la tercera vez ya le dice también lo que realmente había. Y entonces Dalila lo que hace es que por la noche le corta el cabello y entonces le dice,
Sansón sobre ti los filisteos. Eso lo tenéis también aquí en el versículo 16-20. Adelanta un poquito, por favor. Dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, este es uno de los versículos más tristes de la historia: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón desarrolla un estilo de vida en el que, creyendo tener el respaldo de Dios, había permitido que su visión se enfocase en el pecado y incorporó el pecado dentro de su estilo de vida. Su cosmovisión no había un temor reverente. Hay momentos en los que de alguna forma me provoca pensar solamente en una cuestión de mi caída, porque dice la palabra: el que esté firme, mire que no caiga. Todos podemos estar. Cuando veo compañeros y compañeras en el ministerio en diferentes ámbitos que caen, el dolor que provoca. Hay momentos que nos llegan a la febrera, por lógicamente, de situaciones muy lamentables, muy dolorosas. Una vez yo le decía a la iglesia, digo, ¿qué es lo que a mí de alguna manera hasta ahora el Señor me guarda? Primero, mi temor reverente con el Señor. Amén. Por supuesto. Después, mi familia. Pensar el daño que yo puedo provocar a mi familia. Pero luego la iglesia. Si de alguna manera yo soy una persona de referencia para muchos de ellos, y de alguna forma también hay lo que yo podía provocar, el testimonio, el mal testimonio que se podía desarrollar por una falta de temor reverente al Señor. Santiago, vuelve para atrás un poquito, por favor. Santiago, en capítulo 1, versículo 15, habla del ciclo de pecado. Un ciclo de pecado que se desarrolla en todo el ser humano. Dice Santiago: estos malos deseos, o la concupiscencia, como dice la Reina Valera, conciben y dan a luz el pecado. Y el pecado, una vez cometido, da luz a la muerte. Es un ciclo. Tentación, pecado, muerte. Tentación, pecado, muerte. ¿La tentación es pecado? Pero si yo permito que la tentación anide en mi interior, si permito que de alguna manera yo pueda convivir, incursionar como hizo Sansón en territorio enemigo, llegará un momento en el que no sea solamente tentación, sino que pueda seguir el ciclo y el pecado llegue a mí y el pecado me traiga la muerte. Y pensar: Señor, tú estás conmigo. Dios, tú me levantaste. Señor, tu palabra. Y de alguna manera llegar como Sansón a una realidad de que pensaba que Dios estaba conmigo, sin embargo, ya Dios no estaba con él. Su endurecimiento de corazón le llevó a creer que no había ninguna consecuencia en su pecado. Lo más antiguo del lugar, ¿os acordáis de Jimmy Swaggart? ¿Quién se acuerda? Esto es lo del siglo pasado. Era un evangelista impresionante, ¿recordáis? Un evangelista de la Asamblea de Dios. Era un hombre usado por el Señor de una manera impresionante. Tenía campaña evangelística por todo el lugar, Estados Unidos y fuera. Realmente era un hombre que cantaba como los ángeles, ministraba la palabra. Su ministerio tenía un alcance, especialmente en el país de El Salvador, un alcance misionero, una obra social impresionante. Pero esto me lo comentó David Wickerson, que la única vez que estuvo aquí en Córdoba, en España, él compartió esta cuestión. Decía que él sintió una palabra profética para Jimmy Swaggart. Y le dijo: Jimmy, ¿por qué no vienes a mi rancho y estamos un par de semanas buscando a Dios? Y Jimmy Swaggart le dijo: el mundo me espera, no tengo tiempo para lo que me pides. El mundo me espera. Tenía programas de televisión, era un hombre con una proyección impresionante. ¿Y sabéis qué? Varias semanas después fue pillado con una prostituta en el coche. Y fue un escándalo impresionante. En el año 88, yo estaba haciendo el servicio militar. ¿Cuántos se acuerdan de lo que era el servicio militar del siglo pasado, verdad? Estaba haciendo el servicio militar en San Fernando. En aquel momento la iglesia evangélica nos consideraban que si secta, que no sé qué, no sé cuándo, ¿acordáis? ¿Qué más se pasaba en aquel tiempo? Nadie nos conocía.
Y de repente me encuentro allí, en el cuartel de San Fernando, un montón de soldados vestidos de verde, burlándose de uno que estaba lagrimeando y llorando en la pantalla de televisión en el telediario de las 3, de Televisión Española. ¿Era este quién es? Efectivamente, el mundo lo esperaba para burlarse de él. Pensaba que Dios estaba con él, pero Dios lo había abandonado. A mí no me provoca esto otra cosa que temor reverente. Y Señor, yo no quiero tener esa sensación. Hacer las cosas de siempre. Vivir la rutina del día a día. Sin ese fuego de la presencia del Señor. Amén. Para mí la vida del Espíritu Santo no es una alternativa. La vida espiritual es precisamente lo que me nutre, lo que me da aire. Amén. Lo que me ayuda a poder también enfrentar lo del día a día. Amén. A comprender la importancia de la dependencia del Señor. A comprender que esa visión ha de ser renovada día a día en la presencia del Señor, porque si no, es muy fácil, muy sutil que el pecado entre en nosotros, que endurezca nuestro corazón, que justifiquemos con argumentos hasta bíblicos ese apartarse de Dios y creamos que Dios, de alguna manera, no pasará nada por lo que yo haga. Jimmy Swaggart llegaba a decir que él pensaba que hacía tantas cosas por Dios que alguna pequeña caída o cana al aire como que no era relevante. Y tan equivocado. Esto fue precisamente lo que de alguna manera subyacía en el pensamiento de este hombre, que por desgracia también puede estar en muchos de nuestros pensamientos. Sansón fue apresado. Efectivamente se levantó, Dalila lo llama, y entonces se levanta y ya no se puede mover. Los filisteos vienen y lo arrestan. ¿Y qué es lo primero que hacen los filisteos con Sansón? Sacarle los ojos. Es interesante, es cruel, ¿no? Te imaginas también lo que significaba eso. Pero Sansón, sin pretenderlo, en un momento tan dramático, le hicieron un favor. Porque lo que le había apartado de su propósito, su vista, ahora era quitada. Y él recobra de nuevo cuál era su propósito, que era proteger y salvar al pueblo de Israel. Y le dice al muchacho, llévame al lugar donde están las columnas centrales, recordad toda la historia. Y dice la palabra que ahí derribó esa columna y cayó el edificio y mató más filisteos que en todo el resto de su vida. Recobró la visión, aun cuando tuvo que pagarlo con la muerte. Señor, ayúdame a poder mantener la visión. Amén. Mi oración continua, Señor, que mi visión esté enfocada en ti. Nuestra misión ahora, gracias a Dios, no es matar filisteos. Nuestra misión ahora no es desarrollar luchas religiosas. Nuestra visión, nuestra misión, Mateo 28, y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Enfocando nuestra perspectiva en adoración hacia Él, pero siendo un pueblo fiel a nuestra misión de hacer discípulos, estaremos enfocados. Tengo la perspectiva y ahora también como una plataforma donde puedo visualizar mucha situación de muchas iglesias, de muchos estilos de iglesia en España, de todo el arco teológico y eclesial. Y yo creo que en este tiempo, sinceramente lo creo, lo veo, es el tiempo donde más gente se está convirtiendo en España. Amén. Es el tiempo donde más personas tienen hambre del Señor. No sé si compartí conmigo. Amén. Es el tiempo en el que nos sorprenden muchas cosas porque parecía puertas cerradas que ahora se nos abren. Amén. La gente te llega de alguna forma porque hay hambre. Y conforme, como compartía Agustín anteriormente, vemos lo que ocurre alrededor. Y vemos la incertidumbre que se desarrolla. Y vemos también lo que están anunciando, que si tercera guerra mundial, que si guerra, que si no sé cuánto. En medio de esta situación,
¿Cuál es el mensaje de la iglesia que tienen que tener claro? El Señor viene pronto. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor viene pronto. Amén. El día se acaba. Escúchalo bien. El día se acaba. Y si se acaba, tiene que haber un sentido de urgencia en nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia, ya llevamos más de 2000 años, cuando la iglesia ha perdido la perspectiva del regreso del Señor, la iglesia ha decaído. Pero cuando la iglesia ha estado con ese enfoque del retorno inminente del Señor, la iglesia se ha enfocado, ha crecido, ha avanzado, ha conquistado imperios como el romano. Y este es el tiempo también de entender que el Señor viene pronto. Y lo que queremos es que en el cielo haya muchos jerezanos, muchos cordobeses, muchos españoles, mucha gente que está en este país, que glorifiquen y alaben el nombre del Señor. Nuestra misión es llenar el cielo de personas. Sí, mira, es como, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol del mundo? Messi. ¿Cuánto dicen que es Messi? ¿Cuántos tienen diferimiento en esta iglesia? Messi mete goles. Es un jugador impresionante, o era. Ya está en una fase diferente. Ahora, imagínate que lo ficha de nuevo el Barcelona. Y dice, Messi, sabemos que hace un asadito argentino fantástico. Sabemos que prepara un mate increíble. Sabemos que de alguna manera genera un ambiente muy bonito en el grupo. Así que no haga nada más. No marque goles. Ahora tu misión va a ser esa. ¿Pensáis que el Barcelona le va a contratar para que haga asaditos argentinos? ¿Su misión cuál es? Marcar goles. Por muy bien que haga todo lo demás, su misión es marcar goles. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿No son los templos? ¿No es la alabanza? ¿No son los cultos dominicales? Amén. Los cultos dominicales deben ser la celebración de lo que ocurre durante la semana. Y el desenfoque muchas veces es eclesial. Hablo de una manera genérica, muy general, en el que nuestra estructura están centralizadas en un día a la semana y el resto a lo que quiera. Y perdemos la perspectiva rápidamente. Si mi misión es hacer discípulos, y si tu misión es hacer discípulos, la pregunta es, ¿cuántos discípulos has hecho a lo largo de tu vida espiritual? Porque si no estamos haciendo discípulos, no estamos marcando goles. Si no nos enfocamos en la misión, cualquier cosa nos distraerá y nos convencerá de que estamos haciendo lo adecuado. Amén. Volvemos al pasaje de Filipenses, capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando absolutamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que Pablo hacía tres cosas: me olvido, me extiendo y prosigo. Me olvido, me extiendo y prosigo. Y Pablo tenía capacidad de poder desarrollar lo que Dios había hecho en su vida de una forma impresionante. Plantador de iglesia, había resucitado muerto en su ministerio, un hombre que era realmente el mayor referente en cuanto a la conversión de los gentiles. Era el máximo exponente del cristianismo en aquel momento. Y él decía, no, todo eso lo estimo como basura. Me olvido de lo que queda atrás. No un sentido de ingratitud, al revés. Señor, gracias por todo lo que ha hecho. Pero Señor, como decía también el hermano anteriormente, lo mejor queda por venir. Lo mejor queda por venir. Y esto es para mí también importante. Yo ya estoy viendo también que mi tiempo laboral, de alguna forma, el tiempo espiritual no lo sé, el Señor lo sabe. Pero mi tiempo laboral como que llega a un punto de 67 años de la jubilación. Yo digo, Señor, ese tiempo se acerca. Y yo de alguna manera yo quiero tener el corazón fresco de que lo mejor queda por venir. Y los mayores milagros se verán ahora. Las mayores iglesias se verán ahora. Las mayores derramadas del Espíritu Santo se verán ahora. Yo oro, creo firmemente que vendrá el mayor avivamiento de la historia de España. Lo creo en el nombre de Jesús. Y no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo.
Así que palabra profética que Dios ha vertido a lo largo de los años, recibámosla, mantengámosla fresca, porque viene el tiempo del cumplimiento. Me olvido de lo que queda atrás, Señor, me extiendo, pero prosigo. Prevalecer, prevalecer, prevalecer. Una clave, un éxito, si me permitís la expresión, del ministerio de la iglesia es prevalecer. Es la capacidad de estar firme en el Señor, de saber que viene viento impetuoso, que viene situaciones terribles, que hay momentos de dolor. Pero Señor, en tu nombre me aferro a tu palabra, me aferro a tu promesa, me aferro al poder de tu Espíritu Santo. Señor, en tu nombre haremos proezas, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Me olvido. Y ahora, ¿a qué se extiende? ¿A la meta? La meta es scopeo, en griego. Y es como un lugar de referencia donde yo pongo mi mirada y me enfoco hacia ello. Es decir, jugando a fútbol, la meta es la portería. Te enfoca en la portería. Por muy bien que tú juegues al tiki-taka como antiguamente, si no marca goles, no sirve para nada. El atleta se enfoca en la meta. Y por muy importante que sea su capacidad física, si no llega a la meta primero, no sirve para nada. Nos enfocamos, ese escopeo es como poner la mirada en un lugar concreto. Ahora, déjame también decirte, la palabra pecado. ¿Quién recuerda lo que significa pecado en griego? Armatía. La palabra armatía. ¿Qué significa? El ángel blanco. Es decir, que si yo estoy errando en el blanco, es decir, yo cojo una flecha, hay una diana, un blanco, ¡pum!, la disparo. Y esa diana, si no da en el blanco, eso es pecado. ¿Veis? Es decir, se amplía. Para mí esto, cuando el Señor me lo dio, para mí fue importante. Se amplía el concepto de pecado. Para muchos el concepto de pecado es lo que ocurre de cintura para abajo. Solamente en relación al ámbito sexual. Pero si yo estoy desenfocado, también es pecado. Estoy dejando de utilizar los dones, los recursos que Dios ha puesto en mi vida. Dejo de ser ese pequeño sol que está llamado a brillar de parte del Señor y proteger al pueblo de Dios y hacer discípulos. Esa misión debe ser algo que levantemos en este tiempo, y más cuando vemos que la noche se acerca. La capacidad de lavar, de limpiar nuestros ojos, la capacidad de enfocarnos en la meta. Y para eso hay que identificar la meta. Hay que identificar la meta. Porque si no, estaremos haciendo muchas cosas. Un buen mate, un buen asadito, muchas cosas que de alguna manera contribuyen al bienestar, pero no estaremos marcando goles. Hemos visto el desenfoque de Sansón. Pero fijaros el desenfoque de Abraham. En Génesis capítulo 16, versículo 16, habla del nacimiento de Ismael, cómo Abraham se desenfoca y quiere ayudarle a Dios. Nace Ismael. Y entre el último versículo del capítulo 16 y el primer versículo del capítulo 17, pasan 17 años. 17 años por el desenfoque de Abraham, el padre de la fe. ¿Y qué me decís también del desenfoque de David? El cantor de Israel, el adorador, este hombre que de repente en el tiempo de la guerra, en el tiempo que tiene que estar peleando, se desenfocó y fue a descansar en la terraza y vio a Besabé. Y ahí vino el pecado. Y en contraposición, Urías. David se desenfocó, pero Urías, el marido de Besabé, ni borracho se desenfocó. Se mantuvo firme en su integridad. Y se habla poco de Urías. Hemos de entender que el problema principal para nosotros como hijos e hijas de Dios es la posibilidad del desenfoque. Y es por eso que necesitamos también clavar nuestros ojos, claro que sí, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero también en la misión que Jesús nos ha encomendado a su iglesia. Y antes de ascender a los cielos, antes de acabar su etapa terrenal, Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todavía queda mucho trabajo por hacer. Por eso Dios requiere, iglesia como la de Jerez, que levante su mirada al cielo, que pueda ver y entender que lo mejor queda por venir, que pueda comprender la gracia que el Señor ha derramado en vuestra vida, para que ahora seáis luminares, pequeños soles en Jerez, en Andalucía, y que de nuevo el nombre del Señor
pueda manifestarse, ser famoso en este lugar y levantar su nombre en alto y glorificarle a Él en todo el tiempo, en todo lugar. ¿Recordáis? Ya voy acabando. En el libro de Apocalipsis se desarrolla al principio del libro de Apocalipsis ese mensaje a las 7 iglesias. Y a la de la Odisea le dice, por tanto, capítulo 3, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Veas. Una iglesia poderosa. Se decía que en la ciudad de la Odisea había como una medicina, como un ungüento famoso que mucha gente de toda la zona aquella de la actual Turquía viajaba para comprar esa medicina. Era como un colirio y que ayudaba también en la sanidad de los ojos. Y Dios utiliza esta ilustración. Dice, te aconsejo que compre colirios para que veas. Para que veas. Ahora, en un tiempo tan complejo como vivimos, en un tiempo donde hay tantos enemigos que se levantan en el Evangelio, en un tiempo en el que podemos decir 20.000 argumentos para decir esta tierra es dura. Que si la ideología, que si el gobierno, que si la globalización de la agenda mundial, que si toda la vida de pecado que se desarrolla, porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Ahora incluso al bueno se le llama malo y al malo se le llama bueno. Nos encontramos en un mundo decadente, en un mundo donde el pecado prima, en un mundo que es muy fácil arrastrarse por la corriente. Pero antes de darle ese mensaje a cada una de las 7 iglesias, el evangelista Juan manifiesta algo importante de parte de Jesús. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que sustenta todas las cosas. Jesús está sentado en el trono. Jesús es el Señor de la historia. Jesús es el que tendremos que dar cuenta en su momento. Y nosotros no nos fijamos en los nubarrones o en los conflictos que hay alrededor. Miramos en Jesús. Él es el que cumple su palabra en nuestra vida. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos impulsa al cumplimiento de su promesa. Por eso, esa visión de Jesús sentado en el trono, sabiendo que es lo primero y lo último, el autor de todas las cosas, y de alguna manera, habrá un momento, como dice también Filipenses, habrá un momento en el que todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará. Yo cuando leo esto, ¿a quién me imagino? Me imagino a Pedro Sánchez, a Feijóo, a Putin, a Donald Trump, arrodillado delante de la presencia del Señor. Y esto me ayuda a cambiar la perspectiva. Porque mientras que el mundo se levanta gente que parece como que son imponentes, y la iglesia se apoca y la iglesia se repliega, es al revés. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Mira esa visión. Jesús sentado en el trono. Él es el alfa y la omega. Y nuestra misión es enfocarnos en hacer discípulos. Dios te ha dado el poder y la autoridad para que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Dios te ha dado el poder y la autoridad para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Necesitamos una visión profética. Necesitamos ver lo que otros no ven. Necesitamos creer esa visión y andar en base a esa visión. Obedecer al Señor y saber que nuestros límites, nuestras carencias, nuestras dificultades no son nada delante de aquel que es el alfa y la omega, el primero y el último. Al Señor sea la gloria, la honra y la adoración por los siglos de los siglos. Ponte de pie, por favor, iglesia. Ponte de pie. Yo sé que se lo ha hecho un poquito largo, pero deja que el Espíritu Santo ahora siente en tu corazón esta palabra.
Mientras que cantamos esta canción, Samuel, por favor, nos dirigen a la alabanza, podamos ahora sentir la voz del Espíritu Santo. Y Señor, renueva mi visión, Dios. Ayúdame, Señor, a comprar tu colirio, mi Dios. Quiero ver con tus ojos. Dice el Señor que quizás me haya desenfocado a lo largo de mi vida. Y lo he justificado, lo he argumentado, hasta le he puesto versículos bíblicos, Señor. Pero ahora reconozco, Señor, que ese desenfoque me ha coartado, me ha impedido el fluir de todo el potencial. Y yo quiero levantarme, Señor, en este momento, como un sol, un pequeño sol, que no brille con luz propia, sino que haga brillar tu gloria, Jesús. Y que el mundo te conozca, que tú eres el Señor. Aleluya.